A ver, creo que lo primero que me gustaría señalar es que decir que lo que sucedió es violencia de algún tipo tiene que pasar por promover la posibilidad de reflexionar acerca de lo que ha sucedido, ¿no? Yo y empiezo señalando que finalmente lo que las personas de manera individual puedan hacer no creo que sea algo que tenga que ser ni atacado ni sancionado, sino que debe hacernos pensar acerca justamente de qué hay detrás de estas situaciones, qué es lo que se puede estar promoviendo. Y lo que sí creo finalmente es que esto sí tiene el potencial de aportar a reproducir la violencia con respecto a cuestiones de identidad de género, de orientación sexual. Sí me parece que lo realizado, las acciones, lo compartido, sí tiene ese potencial. No significa que las personas lo hicieron con esa intención, no significa que las personas quieren o buscaron generar violencia, pero sí creo que muchas acciones que nosotros adoptamos, justamente porque hay situaciones que se han normalizado como parte de nuestra cotidianidad y nuestra convivencia, no terminamos reflexionando acerca de qué consecuencias pueden tener. Entonces, en ese sentido, creo que más allá de hablar de lo que se publicó específicamente, creo que es individualizar una situación, es generar reflexión y discusión acerca de cómo en nuestra convivencia como comunidad, que además supuestamente tenemos un discurso pro libertad, pro inclusión, pro derechos humanos, pro reconocer diversidades, este tipo de situaciones se reproducen en un espacio además que supuestamente tiene el objetivo y el propósito de recibir, de darle la bienvenida justamente a quienes ingresan a la vida universitaria, ¿no? Y en este caso también creo que es importante, y vuelvo a lo que mencioné al principio, es generar cuestionamiento acerca no solamente de por qué un individuo, una persona, un estudiante comparten una imagen, comparten un mensaje, promueven un mensaje, digamos, en ese contexto, sino reflexionar y cuestionarnos cómo es que como comunidad universitaria en todos los niveles y desde la posición de todos los actores, ¿no? Docentes, administrativos, estudiantes, todos quienes convivimos en esta comunidad, estas situaciones aparentemente se vienen reproduciendo de manera permanente, semestre a semestre, y se viene legitimando justamente porque no hemos generado mayor cuestionamiento al respecto, ¿no? Entonces, si bien es cierto, son una situación que creo que sí reproducen o tienen el potencial de reproducir formas de violencia con las que convivimos en nuestra sociedad y en el campus universitario, lamentablemente, sí me parece que donde tenemos que poner el foco de atención es en qué tanto estamos reflexionando, cuestionando y qué tanto estamos generando espacios para poder justamente compartir ideas acerca de por qué finalmente se está llegando a estas acciones. Yo creo que, volviendo a lo que señalé al principio, creo que ahí está uno de los temas sobre los que tendríamos que generar cuestionamiento y mucha reflexión, discusión. En lo personal, yo me he tenido que informar acerca de qué es FADMAUL, luego de informarme de, digamos, la historia detrás y además, digamos, la repercusión que tuvo mediática, digamos, en nuestra sociedad como telenovela. Creo que lo que pone en evidencia un mensaje como este es la banalización de la violencia, ¿no? Que nuevamente no nos debe llevar a pensar en el individuo que genera el mensaje, sino en que esto es una práctica normalizada en nuestra cotidianidad y con la que, por suerte, en los últimos años a nivel país se viene comenzando ya a discutir, a confrontar en distintas formas, ¿no? Yo creo que un mensaje como este refleja y no solo el mensaje, sino que el mensaje se celebre, que el mensaje, digamos, tenga aceptación en un espacio como en el que se movilizó, refleja nuestra capacidad
para banalizar la violencia contra grupos humanos específicos y que históricamente han sido vulnerables en nuestra sociedad. Es decir, pone en evidencia nuestro poco cuestionamiento y reflexión acerca de problemas estructurales con los que convivimos, como la violencia hacia la mujer, la violencia a comunidades específicas por temas de identidad de género, de orientación sexual o razones de orientación sexual, ¿no? Y creo que eso es un punto fundamental, el pensar en qué medida estamos reproduciendo, ¿no? O quitándole importancia a este tipo de situaciones con las que convivimos y en que lamentablemente nuestra sociedad tiene cifras dramáticas y alarmantes, ¿no? Entonces creo que ahí también el tema o algo que tenemos que discutir a partir de mensajes como estos tiene que ver justamente con este ejercicio de la libertad, ¿no? Y que todos tenemos, evidentemente, cada ser humano, cada individuo, y eso es algo que en lo personal creo firmemente, cada uno tiene el derecho de actuar y decidir y optar por aquello que considere más valioso, pero creo que la libertad no tiene que ver solamente con con actuar y tomar decisiones, sino tiene que ver con esta noción de autonomía, es decir, tengo la capacidad de reflexionar sobre lo que hago, reflexionar sobre las consecuencias de lo que estoy haciendo, reflexionar acerca de cómo mi individualidad no tiene existencia más allá, o sea, no tiene existencia solo en mí mismo o misma, sino en interdependencia y relación con una colectividad mayor, en un contexto histórico particular, o bajo patrones o parámetros culturales y sociales específicos. Entonces, decir todos tenemos la libertad de hacer lo que consideremos mejor es válido en la medida que entendemos la libertad, digamos, como una noción mucho más compleja que el simplemente hacer lo que se me viene a la mente o por impulso o simplemente por replicar, ¿no? Como decía, situaciones que han sido normalizadas y las que no necesariamente me he cuestionado, ¿no? Y por eso creo que además es importante pensar y cuestionarnos si quien reproduce esta situación tiene claridad acerca de qué es lo que está reproduciendo, ¿no? Y la banalización también pasa, volviendo al tema este que mencionaba antes, pasa también por no reconocer que aquello que es normal no significa que sea lo que consideramos mejor, lo que consideramos que es lo que me genera mayor bienestar en lo individual o que genera mayor bienestar en la vida colectiva, ¿no? Y creo que la banalización de mensajes como esto de alguna manera también termina reproduciendo la idea de que porque es normalizado, porque a la mayoría no le genera, y además ahí tenemos que cuestionarnos de qué mayoría estamos hablando, pero digamos, en general hay una mayoría que no le ve problema, o hay un sector de la población que no le ve problema, entonces está bien. Y lo normal no es necesariamente lo correcto, sino evidentemente seguiríamos viviendo en situaciones que hoy rechazamos, ¿no? En términos de discriminación, en términos de distintas formas de violencia que en otras épocas eran normales, ¿no? Para las sociedades, para distintas sociedades o en distintos momentos históricos. Entonces creo que se vuelve fundamental discutir y pensar en qué medida también como universidad somos responsables, ¿no? Desde una perspectiva institucional y desde, como decía, las distintas posiciones como actores, en qué medida somos responsables también para cuestionarnos y fomentar el juicio crítico respecto a esta situación. A ver, creo que al final la autonomía es una noción fundamental, digamos, evidentemente asociada a la libertad como principio, pilar fundamental de lo que es la vida democrática, de lo que es el ejercicio de la ciudadanía. Pero la autonomía surge justamente de la capacidad que tiene el sujeto de hacerse cargo de su propia vida, ¿no? Y hacerse cargo de la propia vida pasa por la reflexión, pasa por la postura ética, pasa por tomar opciones pensadas y valoradas, ¿no? Entonces yo creo que una estudiante o un estudiante, digamos, puede hacer ofrecimientos de cualquier tipo, si bien a ciertos sectores, entiendo, de la comunidad y quizás a mí mismo nos puede haber como cuestionado o alarmado, termina siendo una decisión individual. Sin embargo, creo que lo que no se está discutiendo justamente tiene que ver con cómo mi decisión individual afecta más allá de lo que hago, es decir, cómo
una acción tiene efectos más allá de los que puedo controlar y en qué medida yo soy capaz de cuestionarme, reflexionar sobre lo que voy a hacer y los efectos que esto pueda tener. Evidentemente no es posible controlar todo, pero sí creo que a mayor reflexión, a mayor cuestionamiento, a mayor juicio crítico sobre uno mismo, sus acciones y el entorno en el que nos ubicamos, es mucho más probable que uno uno tenga la posibilidad de anticipar efectos, ¿no? Y tomar en cuenta, además, y desarrollar sensibilidades con respecto a problemáticas estructurales que viven otras personas, ¿no? Creo que la situación de estos mensajes que se puedan haber transmitido en un contexto particular, ¿no? Que sí tienen, lamentablemente, como dije en algún momento, tienen el potencial de reproducir violencia. Entonces, ¿en qué medida las personas que están movilizando estos mensajes se lo cuestionan? ¿En qué medida, como decía antes, nos lo cuestionamos como comunidad universitaria, ¿no? ¿En qué medida los actores organizados que promueven estas actividades están fomentando o aportando a la reflexión con respecto a este tipo de situaciones? Creo que son preguntas que tenemos que hacernos y de las que tenemos que hacernos responsables sin duda, ¿no? Y el tema de la autonomía también, es decir, que yo dé consentimiento frente a algo no significa que mi libertad no es una libertad que también ha sido configurada social y culturalmente a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? A que la normalización de una perspectiva social significa que yo como sujeto me estoy apropiando de formas culturales que puedo reconocer como valiosas sin que necesariamente me haya tomado el tiempo de cuestionarlos o porque no tengo la posibilidad de salir de esos parámetros, ¿no? Por, digamos, estructuras sociales, culturales que no me lo permiten. Y a esto me refiero con que hablar de libertad, pero sin contextualizar en nuestro entorno, que tiene, por ejemplo, un sesgo machista, que tiene un sesgo en la que un tipo de masculinidad que está muy asociada, por ejemplo, a la fuerza o a la agresión o a la sobresexualización es un poco un parámetro con el que nos programan desde pequeños a hombres, a mujeres, independientemente de nuestras identidades de género y nuestra orientación sexual. No reconocer que nuestra libertad se ha gestado, digamos, en ese contexto es, creo, perder un elemento fundamental para entender en qué medida mi ejercicio de libertad no termina estando justamente parametrada por estos elementos que quiero creer que podemos tratar, por lo menos mayoritariamente coincidir, que no aportan al desarrollo y al bienestar de la sociedad, de las personas en específico, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, hemos crecido bajo la idea de que tenemos que responder a ciertos elementos para poder integrarnos, ¿no? Y creo que ahí también hay un elemento que se pone en juego en este tipo de mensajes. ¿En qué medida las personas que compartieron o que se involucraron en estas acciones estaban completamente satisfechas con lo que estaban haciendo? ¿En qué medida se sentían absolutamente cómodas? ¿O en qué medida también se juega la presión grupal, ¿no? ¿En qué medida el tratar de ser parte de una colectividad? Recordemos que finalmente ingresar a la vida universitaria puede ser muy complejo, puede ser muy desbordante para muchas personas, no solamente por la edad en la que se encuentran, sino porque están llegando pues, a un mundo que ya a una convivencia, a una comunidad complicada, que les demanda muchísimo. Entonces, ¿en qué medida también mi libertad termina siendo activada más por presión social, por mi deseo de adaptarme, por mi deseo de ser parte de algo más que me acoja? Y en qué medida mi libertad también no está terminando de incorporar esta reflexividad que es fundamental para comprender que mis acciones pueden estar reproduciendo situaciones perniciosas, digamos, para el bienestar de unas y otras personas, ¿no? Y aquí simplemente reiterar que, claro, la libertad de uno no existe aislada del mundo, existe en interdependencia con otros. Entonces, si mi libertad afecta a la libertad de otros, ahí hay un cuestionamiento que tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que tiene un impacto social muy fuerte, y más en el caso específico y la temática o el problema, digamos, con el que termina relacionándose, que es el de la violencia de género en sus distintas formas, ¿no? Y tiene un impacto porque ya vivimos en una sociedad muy marcada por la violencia de género, entonces termina incidiendo en la reproducción justamente de actitudes, hábitos, formas de relación social que tienen el efecto de legitimar justamente este problema, ¿no? Entonces yo creo que el efecto está
En lo personal considero que si alguien me dice, no, pero es que esto es como una olimpiada de una facultad, es simplemente es un juego. Lamentablemente, no solamente por digamos, lo que he podido aprender a lo largo de mi vida como académico profesional al respecto, sino también por mi vida personal, justamente los espacios microsociales se convierten en los principales reproductores o de la socialización, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo, o un tipo o estas situaciones, estos mensajes se reproducen en un espacio como las cachimbadas, que es el espacio que se supone que tiene que, como decía hace un momento, recibir, ¿no? Y dar la bienvenida a una comunidad, a los estudiantes, pues el mensaje que se les está enviando es que esto es normal dentro de esta comunidad. Y esto puede tener un efecto en la manera que estos individuos puedan luego desempeñarse o digamos, convivir en este espacio. Y no en términos solamente, o no solamente con respecto a aquellas personas que puedan decir o considerar, esto es normal, entonces, o como decía también hace un rato, el tema de banalizar la situación, sino porque no todas las personas, no todos los estudiantes, no todos los docentes, administrativos, comunidad en general, se van a sentir evidentemente representadas o identificadas, y probablemente una gran mayoría no se sienten identificadas o representadas por este tipo de situaciones, y más aún pueden sentirse en unos casos denigradas, rechazadas, excluidas. Entonces, espacios que tienen que tener o que buscan como propósito integrar, ¿no? Generar sentido de comunidad, lo que pueden provocar es justamente excluir y provocar que muchas personas sientan que si algo como esto les sucede, es decir, que si son víctimas de un tipo de violencia de género, sientan que no pueden recurrir a nadie, justamente porque la misma comunidad les está enviando el mensaje de que esto es normal, ¿no? Es normal, es en algunos casos motivo hasta de broma y burla. Entonces, como yo, individuo que vivo en una comunidad y que me sucede algo, voy a tener la capacidad o voy a sentirme realmente empoderado o fortalecido para acercarme a alguna instancia respectiva por decir, oye, me pasó esto, sí, yo ya recibí el mensaje de que esto es algo de lo que nos podemos burlar de manera colectiva o es algo que podemos reproducir. Por otro lado está el tema de la cosificación, ¿no? Yo creo que tiene un efecto en que estamos reproduciendo un mensaje pernicioso acerca de, en dos casos diría yo, la cosificación de dos grupos humanos distintos, porque si bien los mensajes sexualizados pueden estar muy orientados a cosificar a la mujer, a volverla un objeto, también de alguna manera hay volver un objeto, digamos, por ejemplo, a la población o a la comunidad LGTQI en nuestra comunidad, porque finalmente estamos quitándole su sentido, su carácter, lo estamos deshumanizando de distintas maneras, ¿no? Porque también hay mensajes que atacan o que cosifican a la mujer, también hay mensajes que atacan a distintas personas por su identidad de género, su orientación sexual. Y eso es un problema, ¿no? Porque evidentemente la cosificación se da dirigido a grupos específicos. No se da a todos por igual. Eso también estaría mal, evidentemente. Pero evidentemente hay una jerarquía y hay una situación donde ciertos grupos, ciertas personas, ciertos colectivos son quienes tienen mucho mayor potencial en negativo para convertirse en objetos, ¿no? Ya sea de ataque, ya sea de placer sexual, ¿no? Y eso es un grave problema, porque la masculinidad hegemónica no es la que está siendo atacada. La masculinidad hegemónica, porque además hay diversas masculinidades que también pueden ser y probablemente son atacadas, sobre la masculinidad hegemónica no hay burlas, sobre la masculinidad hegemónica no hay rechazo, no hay ataques, no hay violencia, no hay agresión. Sin embargo, si soy mujer, entonces me puedo convertir en objeto sexual. Si mi orientación sexual mi orientación sexual, digamos, no es heteronormativa, también puedo convertirme en objeto de ataque o de burla, ¿no? Y la reproducción de ese mensaje es justamente la reproducción de la desigualdad, es la reproducción de las diferencias y de marcar relaciones de subordinación. Y eso es discriminación. Nuevamente, esto no significa que el mensaje en sí mismo se convierte en la razón de la discriminación, sino que lamentablemente este tipo de mensajes, si no los cuestionamos, terminan aportando en una situación de la cual como comunidad no estamos exentos.
¿no? No es que lo que sucede fuera del campus universitario no sucede dentro de la universidad y es algo que tenemos que cuestionar. Yo creo que sí, yo creo que es muy importante porque las cachimbadas, que es además una actividad que creo que los que hemos pasado por la vida universitaria, muchos creo que hemos pasado por este campus como estudiantes valoramos, porque es un espacio de recreo, es un espacio de integración, de diversión, ya es un elemento clave en nuestra cultura universitaria, ¿no? Ya es una institución, digamos, social al interior de nuestra convivencia. Y en ese sentido, y por el valor que tiene y por la importancia que le damos, justamente se convierte en un espacio, un ámbito que puede tener, o considero yo que puede tener un efecto importante en la vida, en la valoración de los estudiantes que inician su etapa universitaria. Y además, porque finalmente las cachimbadas, si bien es cierto, y hasta donde yo entiendo, son organizadas, digamos, por los gremios estudiantiles, digamos, de cada facultad, porque no solamente hay cachimbadas, sino también tenemos estos espacios, digamos, para las facultades donde reciben ya en especialidad, digamos, a sus cachimbos de especialidad, se convierte en un espacio de representación institucional, ¿no? Yo creo que es la PUC la que está legitimando y validando estos espacios y creo, como decía, creo que sí son valiosos e importantes. Y en ese sentido, con más razón merecen la discusión y la reflexión sobre cómo se vienen llevando, ¿no? Yo en este contexto he escuchado personas, estudiantes, ¿no? Algo ya que están más avanzados en este momento en su vida universitaria, que me planteaban, bueno, pero esto ha pasado el semestre anterior, los semestres anteriores y nadie ha dicho nada, ¿no? Y yo creo que eso sí es una alerta importante para la universidad ya como organización, como institución, para quienes tenemos responsabilidad, ¿no? Desde, digamos, el gobierno, desde la gestión, de la administración, desde la docencia, ¿no? Porque hay una reproducción de situaciones y mensajes que atacan a estudiantes, probablemente están atacando a grupos o comunidades o parte de la comunidad estudiantil, pero también pueden estar atacando a parte de la comunidad de docentes, de administrativos, de personal tercerizado. Es decir, estamos hablando de una comunidad donde un mensaje permitimos y validamos que se reproduzca sin mayor crítica, cuestionamiento o reflexión, ¿no? Y ahí creo que el tema de las cachimbadas además es importante porque tenemos que reconocer que el inicio o la vida universitaria, por lo menos desde nuestra puesta institucional, parte de reconocer ciertas brechas o vacíos con respecto a algunas dimensiones de la formación que nosotros valoramos como importantes. Y una dentro, digamos, de nuestro modelo o el modelo que nosotros buscamos plantear como universidad, se valora muchísimo la formación integral, y dentro de esa formación integral un componente clave es justamente la reflexión ética y el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Algo que por lo que nos queremos distinguir como universidad tiene que ver con esos dos elementos. Y en ese sentido, y la razón por la que se promueve, digamos, esta dimensión es el reconocimiento de que la experiencia escolar no necesariamente tendría o estaría aportando significativamente en el desarrollo de ciertas capacidades, competencias, actitudes, valoraciones, discusiones que los estudiantes podamos, y acá hablo en plural, me incluyo porque yo también soy estudiante de esta universidad y estudiante escolar del sistema escolar peruano, con las que podamos ingresar. Entonces hay una apuesta por tratar de comenzar a promover en el estudiante la reflexión, la crítica, la sensibilidad, digamos, de una perspectiva ciudadana con respecto a las problemáticas. Y las cachimbadas es un espacio institucional, entonces en ese sentido las cachimbadas tendrían que tener también, o tendrían que pensarse de esa perspectiva, más aún cuando el problema que se está generando ataca a sectores específicos que coinciden, son los mismos sectores a nivel social que son los más vulnerables, principalmente, digamos, las mujeres en general, la población LGTBIQ, ¿no? Como una comunidad también relegada, excluida y atacada, digamos, socialmente. Entonces, si pensamos en estos dos grupos humanos y pensamos en la relevancia que tienen las cachimbadas como
espacio de bienvenida, de integración, pero también como un espacio institucional, se vuelve fundamental pensarlo. Creo que algo que es importante tomar en cuenta es en qué medida estos temas comienzan a calar también en lo que significa el ámbito académico de la universidad, ¿no? Y en ese sentido creo que se vuelve fundamental que estos temas comiencen a tener mucho más espacio en diversos cursos de las diversas especialidades, donde se fomente justamente el juicio crítico acerca de problemáticas sociales que son relevantes no solamente para algunas especialidades de la universidad, sino que son importantes para todo, ¿no? Para todas las especialidades, porque un tema como la violencia de género no tiene que ver solamente con algunas áreas temáticas, sino que es un problema de nuestra convivencia cotidiana. En ese sentido, desde cualquier especialidad, de cualquier profesión, se vuelve relevante e importante el discutir, digamos, en qué medida en los espacios en los que nos relacionamos o actuamos terminan dándose este tipo de situaciones. Y en ese sentido creo que una apuesta importante de la universidad en la que ya estamos embarcados es pensar en la medida en que se comienzan a generar cursos, ¿no?, que estén en los planes curriculares, que tengan una orientación de responsabilidad social y justamente sean en la plataforma académica donde se pueda introducir la discusión y la reflexión sobre estos temas y también pensar nuestro campus, nuestra convivencia como un ámbito de reflexión desde las distintas especialidades y de distintos cursos que puedan pensar en lo público, por ejemplo, como un espacio o como un tema para la reflexión. Entonces creo que también se vuelve importante la discusión académica, no solamente en espacios extracurriculares, sino desde las plataformas curriculares. Se vuelve fundamental la articulación, como dije hace un momento, entre las distintas unidades. En ese caso creo que la Dirección Académica de Responsabilidad Social tiene un reto muy grande en el que ya estamos embarcados hace un tiempo en articulación con gremios, con grupos, con profesoras, profesores, otras unidades administrativas, facultades, departamentos con las que se vienen articulando, y creo que se tiene que seguir fomentando, digamos, diversos espacios de discusión, diversos espacios de encuentro, ¿no? Y como dije, que puedan aportar tanto a nivel de lo que significan las políticas institucionales, pero también para pensar la convivencia, discutir sobre la convivencia y que también tengan un correlato en lo que es el ámbito o la vida académica, que finalmente es el quehacer o uno de los quehacer o el quehacer fundamental de nuestra universidad. Y aquí reitero lo que mencioné hace un momento. El modelo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la PUC, plantea como fundamental la formación integral. Y dentro de esa apuesta, la competencia o apostar por fomentar o desarrollar un juicio ético, crítico y interpelarnos con respecto a nuestra ciudadanía se convierte en una dimensión clave. Desde esa perspectiva, situaciones como sobre las que estamos conversando son importantes que tengan un espacio en el debate de la comunidad, en el debate académico que promueva nuestra universidad, porque es justamente a través de estas situaciones que podemos conversar, encontrarnos y desarrollar no solamente reflexión y análisis, sino juicio crítico y sensibilidades desde una perspectiva de ciudadanía democrática.